En Fotos con Historia, cada foto guarda un misterio, un instante congelado que aún respira. Suscríbete y revive el pasado como nunca antes. Explotación forestal en North Bend, 1943. Esta foto de North Bend, Washington, de 1943, muestra cómo camiones pesados transportan enormes troncos por la ciudad. Durante la Segunda Guerra Mundial, la explotación forestal fue una parte crucial de la economía de EEQ, proporcionando materiales de construcción para necesidades militares. Los camiones en la foto ejemplifican la tecnología de la época, capaz de transportar grandes volúmenes de madera. La industria forestal en esta región prosperó gracias a los ricos recursos, lo que impulsó el desarrollo de la infraestructura local. El misterio del P-38, regreso desde el fondo. En 2019, frente a las costas de Gales, emergió un auténtico artefacto de la Segunda Guerra Mundial: el caza estadounidense P-38. Durante más de 70 años permaneció bajo el agua, guardando silenciosos testimonios del pasado. El P-38, conocido por su singular diseño de doble cola, fue uno de los aviones clave de los aliados. Su velocidad y maniobrabilidad lo convertían en un formidable adversario en el cielo. La aparición del avión en la playa recordó tiempos en que estas máquinas luchaban por la libertad. Ahora es un símbolo de la historia que el mar preservó durante décadas, recordando el progreso técnico de esa época. Un terrier en el frente, héroe inusual de la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial, cuando las trincheras se convirtieron en el hogar de los soldados, enfrentaron un enemigo inesperado: las ratas. La foto muestra el resultado de la caza de un terrier especialmente entrenado, que en 15 minutos limpió las trincheras francesas de esta amenaza. Las ratas no solo dañaban los suministros, sino que también transmitían enfermedades, lo que las hacía peligrosas para los soldados. El uso de perros para combatirlas fue una solución efectiva. Este terrier se convirtió en un verdadero héroe, ayudando a mantener la higiene y seguridad en las trincheras. El regimiento ciclista en el frente occidental, innovaciones de la Primera Guerra. En el apogeo de la Primera Guerra Mundial, cuando las tecnologías y tácticas cambiaban rápidamente, los regimientos ciclistas surgieron como una innovación inesperada pero efectiva. En 1914, en el frente occidental, estas unidades proporcionaban movilidad y maniobrabilidad inalcanzables para la infantería. Las bicicletas permitían desplazarse rápidamente entre posiciones, entregar mensajes y realizar reconocimientos. Los militares valoraban su silencio y economía en comparación con las unidades a caballo. Esta adaptación a las nuevas condiciones de guerra fue clave para la supervivencia y el éxito en el campo de batalla. Operación de rescate en Ámsterdam. Caballo en el canal. Imagínese Ámsterdam en 1929, cuando un caballo que cayó en un canal se convierte en el centro de atención. La ciudad, conocida por sus vías fluviales, enfrentaba situaciones similares con frecuencia, pero cada una requería una respuesta rápida. En la foto se ve a una multitud reunida en el muelle observando la operación de rescate. El uso de grúas para levantar animales era una práctica común en esa época, ya que los caballos seguían siendo una parte importante del transporte urbano. Este caso destaca la importancia de acciones coordinadas y soluciones técnicas para resolver problemas inesperados. Huérfanos en las calles de Tokio después de la guerra. Estos niños en las calles de Tokio en 1946 buscan comida en los contenedores de basura. Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón se encontraba en una situación difícil, especialmente por la escasez de alimentos. Muchos niños quedaron huérfanos y tuvieron que sobrevivir en las calles. Tokio, al igual que otras grandes ciudades, sufrió importantes destrucciones y el proceso de reconstrucción apenas comenzaba. La ayuda humanitaria a menudo provenía de organizaciones internacionales, pero no era suficiente para todos los necesitados. Supervivencia en el campo de batalla. Caballo en Königsberg, 1945. Esta imagen del campo de batalla cerca de Königsberg en 1945 narra la supervivencia en condiciones extremas. Las acciones militares de la Segunda Guerra Mundial involucraron no solo a personas, sino también a animales que desempeñaron roles cruciales en transporte y suministro. En primer plano, vemos un caballo que sobrevivió al caos de la guerra. El uso de caballos era común, ya que podían moverse donde la maquinaria no podía. Esta imagen recuerda la brutalidad de la guerra y la resiliencia de la vida incluso en las circunstancias más difíciles.
Amenaza radiactiva para agricultores suecos tras Chernóbil. Esta foto muestra a un agricultor sueco obligado a destruir forraje contaminado por radiación tras el desastre en la planta nuclear de Chernóbil en 1986. La explosión en Chernóbil fue uno de los incidentes nucleares más grandes de la historia y sus efectos se extendieron más allá de Ucrania, llegando incluso a Suecia. El agricultor lleva un traje protector, lo que indica la gravedad de la amenaza. Tras el accidente, muchos gobiernos implementaron estrictas medidas de seguridad para proteger a la población de la radiación. El jefe fiyiano Udre Udre, leyenda del canibalismo. El jefe fiyiano Udre Udre es conocido por su práctica inusual. Se convirtió en el caníbal más famoso de la historia. Según la leyenda, Udre Udre no comía nada más que carne humana y consumió al menos 872 personas a lo largo de su vida. En el siglo XIX, el canibalismo en Fiyi formaba parte de prácticas culturales y religiosas, reflejando complejas estructuras sociales y creencias. El jefe, sentado con su arma tradicional, personifica el poder y el miedo que inspiraba en sus contemporáneos. Su historia es un ejemplo de cómo las tradiciones locales pueden tomar formas extremas, dejando huella en la historia de la humanidad. Prácticas punitivas inusuales en Colorado a principios del siglo XX. Esta foto revela un aspecto poco conocido de la historia de EEU a principios del siglo XX. Entre 1900 y 1910, en Colorado, se obligaba a los homosexuales a usar ropa femenina durante trabajos correccionales. Esta práctica no solo servía como castigo, sino también como humillación, reflejando las actitudes sociales de la época. Los trabajos correccionales a menudo incluían tareas físicamente exigentes, como el transporte de piedras, como se muestra en la imagen. Esto subraya la brutalidad de los métodos de castigo que buscaban forzar a las personas a comportamientos socialmente aceptables. Carretera con calzado abandonado. Símbolo de la caída de Saigón. El 30 de abril de 1975, en las afueras de Saigón, la carretera estaba cubierta de calzado de soldados del ejército de Vietnam del Sur que intentaban ocultar su estatus militar. Ese fue el día en que Saigón cayó y Vietnam del Sur capituló ante las fuerzas de Vietnam del Norte, marcando el fin de la guerra de Vietnam. Los soldados, al dejar sus uniformes, intentaban desaparecer entre los civiles para evitar persecuciones. Este calzado se convirtió en símbolo de la repentina y caótica naturaleza de esos eventos. La guerra, que duró más de 2 décadas, dejó una profunda huella en la historia y la memoria de muchas generaciones. Batalla por Seúl. Tropas de la ONU en la vanguardia septiembre de 1950. En plena guerra de Corea, las tropas de la ONU combaten en las calles de Seúl. Disparan desde detrás de barricadas reforzadas con sacos de arena, un elemento común en los combates urbanos de la época. En la pared de un edificio cuelgan retratos de Iósif Stalin y Kim Il-sung, simbolizando la influencia de los líderes comunistas en el conflicto. Esta guerra fue el primer gran enfrentamiento armado en el contexto de la Guerra Fría y la participación de la ONU subrayó su carácter global. Las tropas de la ONU, compuestas por soldados de varios países, intentaban frenar el avance de las fuerzas norcoreanas. Encuentro enigmático de Monroe y Kennedy. Esta foto se convirtió en un símbolo de la enigmática década de 1960, cuando el mundo se fascinaba con el glamour y la política. Marilyn Monroe y el presidente de EEU, John Kennedy, son dos figuras icónicas a menudo asociadas con misterios y rumores. Representaban la elegancia y el poder. Los años 60 fueron una época de grandes cambios sociales. El desarrollo de la televisión, el inicio de la carrera espacial y el movimiento por los derechos civiles. Esta imagen, tomada en un entorno privado, añade intriga a su relación, discutida mundialmente. Sargento Mayor Gledhill. Salto sobre el equipo. Este momento parece una escena de película de acrobacias desesperadas. En 1966, el sargento mayor Tom Gledhill realiza un arriesgado salto en motocicleta sobre más de 20 miembros del equipo de la Artillería Real. A una velocidad de 72 km/h, demuestra impresionante habilidad y control. En los años 60, estos espectáculos eran populares, destacando no solo las destrezas militares, sino también las capacidades técnicas de las motocicletas de la época. Este audaz truco se convirtió en símbolo de valentía y destreza, reflejando el espíritu de una era donde la técnica y el hombre trabajaban en armonía para lograr resultados impresionantes. En la cubierta del USS Miami, después de la batalla en el Pacífico,
Esta foto captura un momento en la cubierta del crucero estadounidense USS Miami, CL-89, tras el bombardeo de fortificaciones japonesas en el archipiélago de Palaos en 1944. La Segunda Guerra Mundial estaba en pleno apogeo y el Pacífico se había convertido en el escenario de feroces batallas navales. La imagen muestra la cubierta de casquillos de proyectiles, evidenciando la intensidad del fuego de artillería. Los cruceros clase Cleveland, como el USS Miami, estaban equipados con potentes cañones, lo que los hacía participantes cruciales en los combates. Operación Pulpo en Liberia. Avance sobre Monrovia. El 15 de octubre de 1992, soldados leales a Charles Taylor iniciaron un avance sobre la capital de Liberia, Monrovia, como parte de la Operación Pulpo. Este ataque fue parte de la guerra civil que azotó al país en los años 90 y resultó en un asedio de 2 meses a la ciudad. En la foto se observa a los soldados avanzando armados con rifles automáticos, algo típico de esa época. La guerra civil liberiana se caracterizó por su brutalidad y complejidad, involucrando a diversos grupos armados. Este conflicto tuvo un impacto significativo en la región y dejó profundas heridas sociales y económicas en el país. Renos y bombarderos alemanes sobre la península de Kola. Imaginen, renos en la península de Kola observando aviones alemanes lanzando bombas. El año 1941 fue crucial en la Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas alemanas avanzaron hacia el este, invadiendo la Unión Soviética. La península de Kola, rica en recursos naturales, se convirtió en un objetivo estratégico. La aviación alemana utilizó tácticas de bombardeo para destruir infraestructuras y desmoralizar a la población. En esta foto, los renos parecen ser testigos involuntarios de esos eventos dramáticos que cambiaron el curso de la historia. Esta imagen recuerda el caos de la guerra, incluso en los rincones más remotos de la naturaleza. Canguro contra fotógrafo. Momento inesperado de 1961. Esta foto de 1961 en Inglaterra captura el momento en que un canguro ataca inesperadamente al fotógrafo John Drysdale. En esa época la fotografía estaba en su apogeo y los fotoperiodistas a menudo arriesgaban todo por una toma única. La cámara volando por el aire recuerda la importancia de la tecnología para preservar tales momentos. La fotografía en blanco y negro añade dramatismo, resaltando la dinámica del evento. Los canguros eran raros en Inglaterra, lo que hacía esta imagen aún más impresionante. Esta foto se convirtió en un símbolo de la imprevisibilidad de la vida salvaje y la valentía humana. Asalto a la embajada en Londres. Operación SAS. Esta foto captura el momento de la histórica operación en la que la unidad SAS asalta la embajada iraní en Londres en 1980. Este evento fue una respuesta a la toma de rehenes que duró 6 días. Los militares de fuerzas especiales, armados con tecnologías avanzadas de la época, como rifles de asalto y dispositivos explosivos, actuaron con rapidez y determinación. La operación atrajo la atención mundial, demostrando la eficacia de las fuerzas británicas. Fue una de las primeras veces que la televisión transmitió en vivo tales eventos, destacando la importancia de los medios en los conflictos modernos. Increíble accidente con camión maderero en Buffalo, 1929. Este accidente en Buffalo, Nueva York, en 1929, parece una escena de película. Un camión maderero, cargado con enormes troncos, se vio involucrado en un incidente cuando uno de los troncos atravesó literalmente un automóvil. En esa época, el transporte automotor apenas comenzaba a ganar popularidad y las normas de tráfico no eran tan avanzadas como hoy. Los camiones madereros a menudo transportaban cargas sin la debida sujeción, lo que provocaba situaciones peligrosas. Este accidente destaca la importancia de la seguridad vial, que con el tiempo se convirtió en una prioridad para las autoridades y la sociedad. Robo en Jerusalén. Consecuencias del pogromo judío de 1948. Esta foto muestra el momento en que los árabes saquean los barrios abandonados de Jerusalén tras el pogromo judío de 1948. Ese año fue crucial para la región, ya que tuvo lugar la guerra árabe-israelí, que provocó desplazamientos masivos y conflictos. En la imagen se ven personas sacando muebles y otros objetos de casas abandonadas. En esos tiempos de inestabilidad, tales escenas no eran raras. Jerusalén, como centro estratégico y cultural importante, a menudo se convertía en escenario de conflictos. Esta foto es testimonio de un periodo complejo en la historia de la ciudad y la región en general. Policía polaco en equipo de asalto de 1934.
En 1934, la policía polaca experimentaba con nuevas formas de protección, como se observa en la foto de un oficial con equipo de asalto completo. Este periodo de la Europa de entreguerras fue un tiempo de creciente atención a la seguridad pública, cuando los gobiernos buscaban maneras de mantener el orden en tiempos inestables. Las placas metálicas en el pecho y el casco recuerdan a la armadura militar, subrayando la seriedad del enfoque hacia el servicio policial. El arma en sus manos indica disposición para actuar si es necesario, reflejando tendencias de militarización en los servicios de seguridad de la época. El tiempo se detuvo. Testigos de la catástrofe en Hiroshima. Este reloj, encontrado en Hiroshima, se detuvo para siempre, convirtiéndose en símbolo de uno de los momentos más trágicos de la historia: la explosión de la bomba nuclear en 1945. La detonación, ocurrida a las 8:15 de la mañana, redujo la ciudad a escombros, dejando cicatrices no solo físicas, sino también psicológicas. Relojes como este se convirtieron en testigos silenciosos de aquella terrible mañana cuando el mundo conoció el poder destructivo de las armas atómicas. Estos eventos obligaron a la humanidad a replantearse su relación con la ciencia y la guerra. El primer mojón fronterizo, símbolo de victoria y conflicto. Este mojón fronterizo, erigido en 1848 tras la guerra entre EE y México, se convirtió en un símbolo de victoria y discordia. Tras el conflicto, que costó la vida a 13.000 soldados estadounidenses, EEUU adquirió un vasto territorio. Sin embargo, los habitantes locales no aceptaron las nuevas fronteras y constantemente dejaban inscripciones ofensivas en el mojón, lo que llevó a rodearlo con una cerca de hierro. Esto simbolizó no solo barreras físicas, sino también culturales surgidas tras la guerra. La historia de este mojón recuerda la complejidad de los acuerdos de paz y las consecuencias de los conflictos bélicos. Betty Ford. El último baile en la Casa Blanca. Betty Ford baila sobre una mesa en la Casa Blanca, concluyendo su papel como primera dama en 1977. Este momento simboliza no solo el fin de su estancia, sino también el espíritu de los años 70, cuando las normas sociales y el papel de las mujeres en la sociedad estaban cambiando. Betty era conocida por su apertura y apoyo a los derechos de las mujeres. Su valentía para hablar sobre temas difíciles como el cáncer de mama y la adicción la convirtió en un ícono para muchos. Este baile se convirtió en símbolo de su espíritu libre y dedicación, dejando una huella imborrable en la historia de la Casa Blanca. Conferencia de exesclavos en Washington, 1916. En 1916, Washington fue sede de una conferencia única que reunió a exesclavos que habían superado el siglo de vida. La foto captura a estas mujeres que sobrevivieron a la esclavitud, testificando los cambios en América. A inicios del siglo XX se vivían transformaciones sociales significativas, con el movimiento por los derechos civiles apenas comenzando. La ropa de estas mujeres, como abrigos y sombreros, indica una temporada fría. Encuentros como este eran cruciales para preservar la memoria histórica y destacar los logros en la lucha por la igualdad. Esta conferencia simbolizó esperanza y progreso para muchas generaciones. Lectores en fábricas cubanas. La voz que rompe la monotonía. En 1900, en una fábrica de cigarros en Cuba, no solo se escuchaba el ruido de la producción, sino también la voz de un lector contratado que leía las noticias frescas a los trabajadores. Esta práctica, iniciada en 1865 en la fábrica El Fígaro, tenía como objetivo entretener a los empleados durante su trabajo monótono. Los lectores se convirtieron en una parte esencial de la vida fabril, extendiéndose a Florida y otros países. Leían no solo periódicos, sino también novelas y tratados políticos, estimulando el desarrollo intelectual de los trabajadores. Camuflaje en la guerra. Soldado británico en un árbol. Durante la Primera Guerra Mundial, la inventiva de los soldados no tenía límites. En esta foto de 1918, un soldado británico se oculta en un tronco de árbol falso hecho de piel de pollo. Era una forma de camuflaje para observar al enemigo en el frente. Las técnicas de camuflaje de la época eran cruciales, ya que permitían permanecer invisibles durante las misiones. El uso de objetos falsos, como este árbol, se convirtió en parte de las tácticas que ayudaban a salvar vidas en las duras condiciones de la guerra. Esta imagen ilustra lo creativos que eran los enfoques para sobrevivir en el campo de batalla. La carretera de la muerte. Testigo de la guerra del Golfo Pérsico. Esta imagen se convirtió en símbolo de la brutalidad de la guerra del Golfo Pérsico de 1991.
En la carretera de la muerte en Irak, la Fuerza Aérea de EEU destruyó columnas de vehículos en retirada, dejando caos y ruinas. La Guerra del Golfo fue la primera gran confrontación tras la Guerra Fría, donde las armas de alta tecnología, incluida la aviación, jugaron un papel crucial. Esta carretera, que conecta Kuwait con Basora, es un trágico recordatorio de las pérdidas humanas y la destrucción. Los vehículos abandonados en el camino atestiguan la magnitud del conflicto y sus consecuencias para la región. Primeros trolebuses para Moscú. Salida desde Gran Bretaña. En 1937, cuando los trolebuses de English Electric partían de Gran Bretaña hacia Moscú, las tecnologías de transporte urbano avanzaban rápidamente. Esta fotografía muestra el proceso de carga de uno de estos trolebuses en un puerto británico. En ese momento, los trolebuses eran un símbolo de modernización del transporte urbano, especialmente en Moscú, donde reemplazarían a los tranvías y otros medios obsoletos. Las operaciones de carga en los puertos eran una parte crucial de la logística, y estos envíos reflejaban la cooperación internacional en el ámbito del transporte. Fidel Castro. Entrevista sobre ruedas. Fidel Castro, líder de Cuba, concede una entrevista a un periodista directamente en su automóvil en 1964. Este año fue un periodo de desarrollo activo de la Revolución cubana, cuando Castro consolidaba su poder e implementaba reformas socialistas. La entrevista en el coche resalta su estilo de liderazgo dinámico y su disposición para situaciones inesperadas. En el interior del vehículo se observa un arma automática, reflejando los tiempos difíciles y la constante preparación para la defensa. Los años 60 fueron un periodo en el que Cuba enfrentaba amenazas externas, especialmente de Estados Unidos. ¿Cómo se entregaba carbón al quinto piso en Francia en 1917? Imagínese entregar carbón al quinto piso sin ascensor. En 1917 en Francia, esto era una realidad cotidiana. La foto muestra a una persona cargando un pesado saco de carbón por las escaleras. En ese tiempo, el carbón era la principal fuente de energía para calefacción y cocina, y su entrega a apartamentos sin ascensores requería un esfuerzo físico considerable. La industria del carbón era crucial para la economía, especialmente durante la Primera Guerra Mundial, cuando la demanda de energía aumentaba. Esta imagen recuerda el arduo trabajo detrás del confort diario de esa época. Pirámide de cañones en los Campos Elíseos, 1919. Imagínese París, en 1919, donde en los Campos Elíseos se alza una pirámide de cañones. Esta es una celebración simbólica del fin de la Primera Guerra Mundial, cuando Europa intentaba recuperarse de los horrores del conflicto. Los cañones, que alguna vez fueron herramientas de destrucción, ahora forman parte de una instalación artística que simboliza la paz y la reconstrucción. En ese tiempo, tales exhibiciones eran parte del esfuerzo general por la desmilitarización y la recuperación. Los visitantes podían ver cómo los antiguos instrumentos de guerra se transformaban en símbolos de esperanza para un futuro pacífico. Prisioneros de guerra alemanes en Moscú. Marcha de 1944. Esta foto de 1944 muestra a prisioneros de guerra alemanes marchando por las calles de Moscú. Estas marchas eran actos simbólicos que demostraban la victoria y el poder de la URSS en la Segunda Guerra Mundial. Moscú, como capital, a menudo se convertía en escenario de tales eventos destinados a elevar la moral de la población. En este periodo, cuando la guerra aún continuaba, estas demostraciones públicas eran importantes para mantener el ánimo patriótico. Cientos de personas se reunían en las calles para presenciar estos eventos, que se convirtieron en parte de la historia. Detrás de cámaras de La Masacre de Texas, 1974, esta foto es del set de la icónica película de terror La Masacre de Texas de 1974. En ese momento, la industria cinematográfica estaba experimentando activamente con el género de terror, y esta película fue un verdadero avance. Fue filmada con un presupuesto reducido, pero gracias a su atmósfera y realismo, ganó una enorme popularidad. En la foto se pueden ver a los actores en trajes que se convirtieron en símbolos de la película. Curiosamente, el rodaje se realizó con recursos limitados, lo que solo aumentó la tensión y autenticidad de las escenas. Lechero en Londres. Resiliencia durante los bombardeos. Imagínese, Londres, 1940, una ciudad bajo constantes ataques de bombarderos alemanes, pero la vida no se detiene. Un lechero, a pesar del peligro, continúa su labor, entregando leche entre las ruinas. Esto no es solo un trabajo, es un símbolo de resiliencia.
Durante la Segunda Guerra Mundial, escenas como estas eran comunes, ya que muchas personas intentaban mantener la normalidad en medio del caos. La leche en botellas de vidrio era la forma habitual de entrega en ese entonces. Estas historias recuerdan la resistencia y el coraje de la gente común que vivió en ese difícil periodo.